Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Lilia Mayagoitia y esta es una sesión más de Programarte Web para Mujeres, tu programa para potencializar tus habilidades digitales y personales. En esta sesión tendremos una introducción a las neuroventas. Entenderemos cómo venderle a la biología del ser humano o cómo venderle a la cultura del ser humano. Si no conoces a la persona, le vendes a la biología. Y si le conoces, le vendes a la cultura. Pero si manejas los dos, te puedes volver una persona exitosa en ventas, porque sabes venderle a la mente y no a la gente. Podrás vender lo que sea, porque sabrás decir lo correcto en el momento adecuado. ¡Qué duro es ser vendedor! Definitivamente, ¿sabías que el motivo número uno del por qué se mueren los emprendimientos en América es porque no sabemos vender? Puedes tener un maravilloso producto o un buen servicio, pero si no sabes vender, ¿qué va a suceder? Vas a contratar a alguien que lo haga y esa persona te pedirá cierta comisión, pero a la larga se va a quedar con tu cartera de clientes, porque los clientes son del vendedor. Así que es importante que tú desarrolles estas habilidades de venta. No cualquiera puede ser vendedor, pero si conoces la estrategia, las técnicas, lo podrás desarrollar. Así que no te desanimes, que para eso vas a aprender en esta cápsula cómo vender más hablando menos. Definitivamente, si no sabes vender, es mejor no emprender. Porque cuando tú emprendes, estás tan emocionado en el producto que no te pones a investigar cuáles son esas palabras adecuadas o cómo llegar a las personas para vender más sin hablar tanto. Porque cuando hablamos demasiado, dices mucho y a la vez explicas poco o comunicas poco. Hay mucha paja, hay mucho choro. Y ese es el reto, de hablar menos, desgastarte menos, pero vender más. Porque cuando sabes vender, no necesitas ni siquiera exagerar. No necesitas añadir tantas cosas, ni nada por el estilo. Solo tienes que decir las palabras correctas que prendan ese botón en tu cliente para la toma de decisión en la compra. Definitivamente, la mejor inversión es invertir en tu cerebro. Todo lo que aquí en nuestra mente se almacena va a generar una emoción, un pensamiento y por lo tanto una toma de decisión. Si tú aprendes a conocer lo que piensa tu cliente, lo que siente tu cliente y lo que incita a la compra de tu cliente, tienes el camino recorrido y posiblemente una venta asegurada. Así que es importante que inviertas hoy en lo que está pensando la gente. ¿Cuál es eso que detona a tomar la decisión de compra? Así que sigamos invirtiendo en nuestro cerebro para poder conocer qué sucede adentro de esta máquina. Y para poder entender el cerebro, afortunadamente tenemos a la tecnología. Hay demasiadas tecnologías que se utilizan para entender científicamente cómo opera el cerebro. Existen algunas como se llama eye tracking, que son unos lentes que se ponen para detectar los movimientos que tiene el ojo al momento de ver o visualizar cierta publicidad o cierto producto. ¿Qué está sucediendo con el ojo? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Qué es lo primero que le detona? Tenemos otra tecnología que se llama electroencefalograma, que son unos chupones que se ponen en el cerebro con la finalidad de detectar cuáles son las sinapsis o cuáles son las neuronas que se prenden y generan una reacción bioquímica.
También tenemos lo que es la tasa cardíaca, en donde mide cuál es tu pulso cardíaco al momento de tú visualizar algo o ver un producto o ver una información. ¿Qué está pasando con tu ritmo cardíaco? ¿Qué está sucediendo? ¿Se acelera? ¿Se desacelera? Y también tenemos lo que es la respuesta galvánica. Ahí se detecta la sudoración. ¿Qué tanto está elevándose el calor corporal al momento de visualizar algo? Todas estas tecnologías nos ayudan a entender estos procesos bioquímicos que se emiten al momento de que el cerebro recibe cierta información. Gracias a estos estudios se han podido detectar, por ejemplo, en una publicidad, qué está sucediendo. Incluso dicen que en una publicidad, si hay alguna mujer atractiva con un escote, la atención puesta hacia el escote distrae más que hacia el producto que se está vendiendo. Esto ha permitido incluso hasta quitar este tipo de publicidades donde hay distractores para que más bien se enfoque en lo que tú deseas comunicar o la atención hacia dónde quieres dirigir. Gracias a estos equipos tecnológicos se puede detectar qué es lo que busca la gente, qué es lo primero que ve. Está viendo el producto, está viendo la marca, está viendo el escote, está viendo al muchacho guapo, está viendo al bebé, está viendo al perro. ¿A dónde se dirigen nuestros estímulos basados en los 5 sentidos? Esta tecnología ayuda a entender el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque el 95% del proceso de la toma de decisión en una compra es subconsciente. Pensamos que a veces es en el consciente, pero ¿qué crees? A veces no tenemos ni idea de por qué compramos. Normalmente el 95% de las decisiones en la compra vienen del subconsciente, cuando las decisiones racionales y conscientes solo vienen del 5%. Todas las demás son decisiones instintivas y emocionales. Antes se creía que teníamos que dar muy buenas razones para comprar y hablábamos demasiado explicando el producto, explicando sus características, cuando en realidad la gente compra por el subconsciente, por las emociones y por los pensamientos que se generan al momento de visualizar el producto. Es un acto consciente. Si fuera racional, la gente no se casaba, según las estadísticas. Ya que es difícil en el proceso si cambias de opinión muchísimas veces. Vamos a comprender primero qué es el neuromarketing. El neuromarketing, es el estudio científico de los factores mentales y cerebrales que influyen en el proceso de decisión de compra. Pues, gracias a la tecnología que hace un momento mencioné, nos va a ayudar a entender cuáles son estos procesos neuronales que ocurren y que se prenden al momento del proceso de decisión de compra. Entonces, esos factores mentales le vamos a llamar neuromarketing, porque definitivamente gracias a la neurociencia con lo que es la mercadotecnia y tecnología se puede saber esa toma de decisión, es en ese proceso de decisión. Ahora bien, ¿qué son las neuroventas? Porque recuerda, este taller es una introducción a las neuroventas. ¿Y qué son las neuroventas? Son las técnicas de venta que provienen de los estudios de neuromarketing que se han realizado para conocer cómo reacciona el cerebro ante los diferentes estímulos y que sirven para influir en la decisión de compra. Por lo que las neuroventas nos van a ayudar a generar esas estrategias para ayudar a nuestro cliente a tomar la decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para acelerar o acortar ese proceso en la toma de decisión? Porque quien toma la decisión
es el cerebro. Muchas veces pensamos que son las emociones, pero dentro de nuestro cerebro existen varios estímulos y varios indicadores que prenden estos estímulos bioquímicos que nos ayudan a la toma de decisión. Y recordar que el cerebro es un órgano regulador y controlador de las funciones fisiológicas, físicas y mentales de nuestro cuerpo. Realmente es un órgano que pesa 1.4 kilogramos, pero ¿qué crees? Es 80% es agua, por lo cual es un gran conductor. No le gusta cansarse, es muy poca energía, es el 20% es energía, pero también requiere de oxígeno, el 25% de oxígeno. Entonces, algo que no le gusta al cerebro es agotarse y que no tenga el oxígeno para trabajar y estimularse. Entonces, es tan importante conocer la mente humana, cuáles son esas emociones, cuáles son las reacciones o factores que hacen que la gente tome la decisión de compra. Cuando un vendedor no comprende cómo es la mente humana o la neurociencia, normalmente miente, exagera, oculta o compromete cosas que no son. En cambio, la mente humana es tan perfecta, brillante, que sabe lo que necesita y tú solo tienes que dárselo. Las neuroventas significan el trabajo de un vendedor haciendo menos desgastante el proceso. Es llegar a la mente del consumidor y obtener la estrategia adecuada, por lo que ayuda a que tu cerebro sonría más para que tenga conductividad. ¿Por qué? Porque lo que le gusta al cerebro, como dijimos, es más oxígeno, más glucosa, menos estrés. No le gusta al cerebro cansarse ni agotarse o estresarse y requiere de mucha energía. Entonces, aquello que le dé más energía, más oxígeno y más glucosa es algo que le va a dar oportunidad a la decisión de compra. ¿Qué está ocurriendo en nuestro cerebro? Dentro de nuestro cerebro ocurren ciertas sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es la comunicación entre las neuronas y que entre esa comunicación hay una señal eléctrica la cual se convierte en química. Y los neurotransmisores, ¿qué van a hacer? Las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente sinapsis. Entonces, si en nuestro cerebro están ocurriendo esta comunicación entre las neuronas y ocurre una sinapsis que convierte de un estado eléctrico a una conducción bioquímica, ¿qué tan importante vendrían siendo las sinapsis? Es todo, porque dependiendo de lo que ocurre en nuestro cerebro, va a tener una reacción en nuestro cuerpo. ¿Y qué hacen los neurotransmisores? Fíjense bien, generan estas sustancias bioquímicas como la serotonina, la oxitocina, la endorfina y la dopamina. Esto es lo que va a ocurrir en nuestro cerebro. Entonces, si alguna de estas se prende, nos va a generar un estado anímico. Por ejemplo, la serotonina nos genera el ánimo. ¿Cómo generamos? Yo te pregunto, ¿cómo generamos serotonina? ¿Alguna idea? Definitivamente con optimismo. Si tú eres una persona positiva, estás generando serotonina y por lo tanto la estás comunicando y la estás irradiando hacia tu cliente. Entonces, si tú eres un vendedor o vendedora con una muy buena actitud, lo más seguro es que eso lo capte tu cliente y se lo contagies. ¿Cómo generamos oxitocina? La oxitocina se genera a base de la unión. Esto quiere decir con abrazos o con recibir un regalo o con dar un saludo, el apoyo social. Ahí es cuando se genera esta oxitocina. Una madre, por ejemplo, al dar a luz,
genera la unión y el vínculo con su hijo, ahí está generando oxitocina. Entonces, por ejemplo, cuando vas a visitar a un cliente, al saludarlo de mano, ¿no? O una pequeña palmada, o o recibiéndolo con algún presente, o con una muy buena atención, eso genera unión entre tú y tu cliente. Por lo tanto, estás prendiendo la oxitocina. ¿Cómo generamos endorfinas? Que son los estímulos de felicidad. Las endorfinas se pueden generar, por ejemplo, cuando come nuestro cliente cacao o chocolate. De preferencia, no tanto el chocolate comercial porque ese tiene mucho azúcar, pero cuando es semillas de cacao o hay ciertos granos de cacao con miel, ahí estamos generando esta endorfina que es el sentido de felicidad. Y las endorfinas se generan también cuando estamos con grupos o vinculando más personas. Si nuestro cliente se siente entre amigos o entre un estado de confianza, en automático estamos generando endorfinas. Y por último, ¿cómo generamos dopamina? Que es el sentimiento o el sentido del placer. En este caso, se expresa con gratitud, con recordar momentos. Cuando tú haces que tu cliente tenga un estado de recordación de su pasado, de su familia, o se imagine cosas que puedan ser placenteras para su vida, en ese momento estamos activando la dopamina. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer para generarle a tu cliente serotonina, oxitocina, endorfinas o dopamina? Cada vez que tengas un encuentro con tu cliente, hazte esa pregunta. ¿Cómo puedo generar que mi cliente obtenga alguno de estos neurotransmisores? Si se puede los 4, maravilloso, pero si no, al menos uno, porque eso va a ayudar en la toma de decisión de compra. Aquí es donde llegamos a esa pregunta crucial. ¿Cómo le voy a hacer para generar felicidad y placer a mi cliente? ¿O cómo le voy a hacer para alejar a mi cliente del miedo, el dolor y la culpa de su decisión? Muchas veces, como clientes, tenemos miedo en la toma de decisión de nuestra compra. ¿Cómo le vas a hacer para minimizar ese miedo? O bien, enfócate en qué vas a hacer para generar felicidad y placer. Es importante que consideres estos 3 factores de tu cliente. Lo primero que debemos despertar en nuestro cliente es el interés. Ese interés por nuestro servicio, por nuestro producto, y que lo podemos atraer de alguna manera. Vamos a ver más adelante cómo podríamos atraer ese interés apoyándonos de los sentidos. Posteriormente, generando un deseo, que él sienta la necesidad de que ese producto o ese servicio realmente le genera placer o bien disminuye el miedo que tiene, para así ayudarlo a la toma de decisión. Si nosotros logramos que él tenga la capacidad de tomar una decisión asertiva hacia nuestro producto, en donde no va a tener miedo, no va a tener culpa posteriormente en la compra, ahí tenemos esos 3 factores a nuestro favor. Yo te invito que busques tratar de convertir el miedo a un valor, de tratar de convertir la culpa hacia el merecimiento, cambiar el dolor hacia el placer, y que siguiendo los pasos de Eric Kandel, te invito a que lo busques en Google, que es un investigador de cómo generar felicidad en tu cliente, logrando que nuestro cliente tenga la capacidad de decisión. Ahí es donde vas a tener la atención de tu cliente, la emoción de tu cliente y la recordación de tu cliente. ¿A qué me refiero con recordación? Donde él va a recibir estas 3 R, porque va a recibir cierta información, la va a retener y posteriormente la va a recordar.
Normalmente, cuando vendemos por primera vez o tenemos un acercamiento por primera vez con un cliente, no toma la decisión de compra en ese momento. Pero si logramos tener su atención después, a través de ciertas preguntas o de ciertas circunstancias, tener su emoción, porque sabrás para qué quiere ese producto o qué es lo que está buscando. Y haciendo esas preguntas, generar esa emoción de interés. Y posteriormente generar esta recordación, donde a lo mejor el cliente va a recibir un regalo tuyo o va a recibir cierta información que va a retener, y de ahí, pasando cierto tiempo, pueden ser minutos, pueden ser días, te va a recordar y va a decir, yo vi este producto o yo observé este producto que me generó cierta emoción, que me hizo recordar ciertos momentos agradables, y de ahí, al recordarte, toma la decisión de compra. ¿Y cómo vamos a lograr esa recordación? Les comentaba hace un momento a través de los 5 sentidos. Observen bien de estos sentidos cuál es el porcentaje que guarda nuestro cerebro para recordar. Vámonos del menor al mayor. Fíjate bien. Cuando oímos, nuestro cerebro recuerda solo el 4%. Date cuenta de eso, 4%. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no recordamos lo que oímos. Así que no tienes que desgastarte en estar hablando demasiado. El siguiente punto, el siguiente sentido, es el de el tacto. Y nuestro cerebro solo recuerda el 6%. Así que si tú tuviste algún acercamiento, algún saludo, alguna actividad en donde el cliente tocó tu producto, lo sintió, su cerebro va a guardar esta información, pero solo tendrá un 6% de recordación. De ahí nos vamos al gusto. Fíjense, si tú le das a probar algo, si es que tu producto es acerca de comida o de alguna bebida, o simplemente a lo mejor lo recibiste con algunos chocolates o con algunos dulces, con algo que tuvo que probar, es muy probable que te recuerde ese 16% simplemente porque probó algo cuando estaba contigo. Y ahí nos vamos a la vista. ¿Qué tan importante es lo que ve el cliente? Y todo esto tiene que ver con la comunicación que está observando a su alrededor cuando está contigo. Desde cómo te vistes, cómo es el lugar, cómo es la situación. Observa tu producto. Cada cosa que él observe le va a comunicar algo. Aquí es importante que cuides esos detalles. Tanto tu vestimenta como el espacio en donde lo atiendes, la calidad y la visualización de tu producto, porque todo ello va a influir en la toma de decisión, porque va a recordar lo que está viendo. Y por último, vamos a ver lo que es el olfato. Date cuenta, el cliente va a recordar aquello que huele a un 40%. Así que si tú eres alguien que le gusta mucho la loción u oler bien, es más probable que te recuerde el cliente por tu olor a lo que le hablaste o le dijiste. Cuida mucho ese detalle. Si nuestro cliente llega a tu oficina o te presentas con tu cliente y hueles demasiado a cigarro o el espacio huele a tacos o huele a cebolla o tiene un olor desagradable, eso es lo que va a recordar tu cliente. Y eso influye en la toma de decisión, porque al momento de recordarte, ¿qué le generó? ¿Qué le causó? ¿Algo desagradable o algo agradable? Y la toma de decisión de compra, de ahí va a depender. Ahora bien, vamos a preguntarnos, ¿qué compra la gente? ¿Tú qué crees que compra? Compra lo que la mente le diga.
El pensamiento que tiene en ese momento es la responsable de la toma de decisión de la compra. Por eso es tan importante indagar en los pensamientos de nuestro cliente y ayudarlo a que esos pensamientos sean a favor de nuestro producto o de nuestro servicio. Porque una cosa es lo que ve el cliente, es la realidad, ¿no? Yo puedo estar viendo el producto, la casa, el coche, el servicio, eso es lo que está viendo, lo que está observando. Pero después hay una percepción, que es lo que siente el cliente. Como dijimos, lo que en ese momento a través de nuestros sentidos está percibiendo. Lo que huele, lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que gusta. ¿Sí? Pero de ahí hay un pensamiento que va a ser nuestro filtro. Ese filtro de la percepción con lo que en ese momento se genera como pensamiento. Y si ese pensamiento es, wow, qué horrible huele, o wow, esto está increíble, o sorprendente, no me lo imaginaba, o bien, me gusta, cumple con mi necesidad, ahí está la toma de decisión de la compra. Para eso nos va a ayudar las neuroventas, para entender cómo opera nuestro cerebro y qué es el estímulo que hace que nuestra mente genere un pensamiento. Ya que ese es el importante en la decisión de la compra. Porque no es el producto, es lo que significa. Aquí, por ejemplo, yo te muestro. ¿Qué es lo que ves? Un anillo, ¿sí? Pero ¿qué clase de anillo? No es un anillo cualquiera, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo que vemos es un anillo. Sí, un anillo de compromiso. Esa sería la realidad. Ahora, ¿qué es lo que percibe la persona al momento de recibirlo? ¿Qué crees que le haga sentir recibir ese anillo? Para muchos o muchas sería el significado que le damos. Dependiendo su valor, dependiendo su quilataje, inclusive hay chicas que podrían decir, es un muy buen anillo, por lo tanto me quiere mucho. ¿Qué sucede cuando recibe la chica el anillo? Su ritmo se va a acelerar, se va a emocionar y podría pensar, wow, soy única, me va a cuidar, le intereso, me va a dar lo mejor, me va a proteger, invirtió mucho en este anillo, por lo tanto, soy importante para él, significa unión. Date cuenta, para una mujer, un anillo de compromiso, simplemente el verlo le está generando cierto significado, cierta emoción y por lo tanto viene un pensamiento inmediato. En cambio, para el chico, que es el que da el anillo, ¿qué crees que está pensando? ¿Crees que sienta lo mismo que la chica y que el significado sea igual? Por supuesto que no. Para el chico, las cosas pueden ser mucho más sencillas. Simplemente significa que está comprometido, que está dando su palabra o que la chica inclusive va a formar parte de su vida. Y para los hombres el anillo significa posesión. Inconscientemente, date cuenta. Cuando para la chica el anillo de compromiso puede significar algo muy romántico y muy amoroso. Y en cambio, para los hombres es, esta mujer es mía. Y el que ella tenga un anillo significa que los demás hombres que anden por ahí rodeándola, sepa que ella es mi mujer. Fíjate, cuántos significados. Y todos ellos hay una percepción y hay un filtro perceptivo, porque va a generar un pensamiento tanto en las personas como en quien ve el anillo, tanto hombre o como mujer. Y para cada uno de ellos es totalmente diferente.
Por lo que cuando tú tienes un producto, no estás vendiendo el producto físicamente. Realmente vas a tener una característica del producto, una funcionalidad del producto, pero para el cliente va a tener un simbolismo. ¿Qué valor tiene ese producto? ¿Qué significa? Porque lo que significa es lo que va a hacerle sentir. Tú puedes ver una casa, pero para ciertas personas con cierto target o con ciertas características, una casa puede significar unión familiar, armonía, o puede significar espacio de comodidad, o fiestas, o amigos, y dependiendo de la emoción, es lo que va a hacerle sentir tomar la decisión. Tú no vendes zapatos, posiblemente vendas estatus. Tú no vendes relojes, tú vendes accesorios de poder. Tú no vendes bolsas, no vendes celulares. Tú estás vendiendo un significado para la persona. ¿Qué significa para esa persona lo que tú estás vendiendo? Por ejemplo, no vendemos flores. Lo que estamos vendiendo es unión, es amor, es entrega. No estás vendiendo cuadernos, o no estás vendiendo un diario, o no estás vendiendo... Pensemos en las cosas materiales. Estás vendiendo el significado y la emoción que le genera al cliente. Hay un pensamiento, hay una emoción que detona la compra. ¿Y por qué las personas compran? Normalmente las personas compran o para sobrevivir o por miedo a algo. Y creo que lo estamos viviendo y lo vivimos muy de cerca ahorita en la pandemia. La gente tenía miedo que se acabaran los productos o miedo que se acabaran ciertas cosas, y vimos las compras a veces estratosféricas y de pánico que sucedieron en los centros comerciales, ¿lo recuerdas? Porque tenían miedo de que se acabara. O bien compran para sobrevivir a algo. Y de ahí partimos en esta teoría de los 3 cerebros que ocurren en la mente del ser humano. Tenemos un cerebro racional que normalmente piensa, analiza y especifica cada pensamiento que estamos teniendo y las características de todo lo que está ocurriendo. Y la toma de decisión va del 5 al 15%. Después tenemos un cerebro límbico, que es el cerebro emocional, el cual la toma de decisiones va del 35 al 45%. Pero ¿qué crees? Hay un cerebro que le llaman reptil, que también lo tenemos el ser humano, que es el que detona y el que se anticipa a ese miedo o a esa sobrevivencia. Y la mayoría de la toma de decisiones en una compra o de las acciones del ser humano vienen del cerebro reptiliano, porque es el primero que se activa, ya sea para sobrevivir o para no morir. Eso es lo que busca. ¿Y qué le mueve al reptil? ¿Qué le va a mover al reptil? Pues efectivamente, como es el cerebro más instintivo que tenemos como ser humano, va a buscar su reproducción. Algo que busca la raza humana es a no morir. Tiene que sobrevivir de alguna manera. Entonces es nato que busque la reproducción. También es nato que busque dominar. La protección, el ganar, el descubrir, el comer, es instintivo. O sea, nuestras acciones hacia la compra de comida es porque buscamos la alimentación, por lo tanto la sobrevivencia. El control, el controlar, eso es básico, innato en el cerebro reptiliano.
el orden, la libertad, la exploración, el placer y principalmente sobrevivir. Siempre va a buscar el cómo nuestra especie no se pierda, cómo va a sobrevivir. Entonces, aquí yo te invito a que pienses que este cerebro reptiliano, todos los seres humanos, es parte de nosotros y buscamos inmediatamente cualquiera de estas situaciones. O buscamos reproducirnos, o buscamos dominar, o buscamos estar protegidos, o buscamos ganar. Por ejemplo, tu cliente sí o sí quiere ganar. En ningún momento es, ay, bueno, está bien, cóbrame lo que dices. No, él busca siempre cómo gano. Entonces, si tú no puedes bajarte de precio porque no te conviene y entonces porque perderías tus utilidades o no ganarías ni siquiera lo que es la producción, entonces hazlo sentir ganar en otras situaciones o como un servicio adicional, como una parte de integridad o como una parte de integración a lo que está haciendo, que sienta que está ganando. Siempre el cliente va a buscar cómo dominar, cómo tener la situación controlada. Y todo cliente lo que busca, y toda persona, como lo decíamos, busca el placer. ¿De qué manera le vas a generar placer y felicidad a tu cliente? ¿Por qué? Porque su cerebro se lo pide. Su cerebro básico, reptiliano, instintivo, busca el placer, sí o sí. Si tú logras darle placer con alguna experiencia, ya sea desde el proceso de inicio de compra hasta el final de la compra, tienes al cliente de tu lado. Entonces, ¿cuáles serían esos botones que podrías tú utilizar para aprender ese botón de tu cerebro reptiliano en tu cliente? Pensemos en el primer botón, que es el botón de control, donde desea todo controlar. Él va a dominar sí o sí. No nos gusta que no nos gusta que nos domine. Y solo hay dominantes o dominados. Por ejemplo, tu cliente compra reloj no para ver la hora. Tu cliente compra reloj y caros para dominar, para mostrar su poder. Parte de lo que le gusta al cerebro reptiliano es eso, el poder. También le gusta pertenecer, formar parte, a veces estar dentro de un club o dentro de una asociación o de un grupo elite. Ahí le gusta pertenecer. Le gusta también el reconocimiento. Si tú buscas que tu cliente se sienta reconocido con el producto y servicio que tú das, que es algo único, que nadie más lo va a tener y que él va a tener ese reconocimiento, ahí tienes un punto a favor. También les gusta tener esta libertad, ¿no? En donde hay una libertad posiblemente financiera, una libertad de tiempo. Al cliente le gusta sentirse libre. Hablábamos del placer, esto es fundamental. Por ejemplo, los restaurantes, los viajes, las fiestas, esto le genera placer a tu cliente. Los logros nos permite vencer esas metas. Los logros nos permite vencer nuestras creencias limitantes. Si yo he logrado algo y siento victoria de ello, es tanto reconocimiento, tanto placer y me doy una palomita porque lo estoy logrando. También algo que le gusta al cerebro reptiliano es el ego, el yo, sentirme único, sentirme propietario de algo o que estoy generando esta autoestima tan alta de sentirme seguro, que vendría siendo el último punto. La seguridad es importante porque recuerda, en el cerebro reptiliano tiene miedo.
Tiene miedo ¿a qué? A no sobrevivir. Por lo que va a hacer lo necesario para trascender, de no perder la especie, de controlar y dominar lo que está a su alrededor, de tener el poder, de pertenecer al grupo, a la manada, de tener el reconocimiento del yo soy, de tener la libertad de que soy libre y nada me ata, todo lo puedo lograr, generar ese placer, este gusto y de tener estos logros definitivos para alimentar ese ego, esa autoestima, en un ambiente totalmente seguro. Si tú logras con tu producto activar cualquiera de estos botones, vas a ver que tu cliente inmediatamente va a reaccionar porque estás tocando ese código reptiliano que es el que toma el 50% de la toma de decisiones. Es el que activa ese botón para la toma de decisiones. Porque por más que le expliques la tecnología y lo mejor que tiene tu producto, podría ser de la tecnología mucho más alta y que puede ser único y le puedes hablar de todas las características, pero eso recuerda que es el cerebro racional. Posiblemente sienta emoción y tú quieras compartirlo y hacerlo imaginar cosas extraordinarias, pero si él no se siente seguro, si él no se siente con poder, si él no se siente que pertenece a algún lado o no tiene la libertad, o sea, si alguno de estos botones no logras prenderlo, es probable que no seas asertivo en tu venta. Por eso lo importante de activar cualquiera de estos códigos reptilianos en tu cliente al momento de la venta. O sea, ¿qué palabra vas a decir que va a detonar este código reptiliano? Así que te invito como tarea a que selecciones estos 3 botones reptilianos más significativos para definir ese perfil instintivo, biológico y conductual más primitivo de nuestro cliente. Por ejemplo, aquí vamos a ver 2 ejemplos. Factores a considerar. Tenemos en un segmento hombre de 45 a 55 años. ¿Te lo imaginas? Muy bien. Está casado. Ojo, porque no es lo mismo el código reptiliano de un hombre soltero a un hombre casado. Y tampoco de esta edad. No es lo mismo a los 30 años que a los 55 años. ¿Sí cachas? Muy bien. Ahora, con hijos. No es lo mismo sin hijos que con hijos. ¿Y qué vamos a ofrecerle? ¿Qué producto le vamos a ofrecer? Servicios funerarios. Yo te pregunto, ¿cuál sería el código reptiliano de nuestro cliente? Piénsalo. Definitivamente, trascender. Lo que busca es trascender. ¿Recuerdan los 9 códigos reptilianos? Bueno, el primero, el inicial, trascender como un padre responsable. Ahí, ¿qué va a obtener él? El reconocimiento como padre responsable, o sea, bravo, los hijos lo van a ver bien, que protege y cuida de su familia aún después de la muerte. Eso va a dar seguridad a su familia. Entonces, fíjate cómo está la trascendencia, el reconocimiento y la seguridad. Porque ¿qué es lo que busca este hombre de 55 años? ¿Cuál es la verbalización que quisiera escuchar de su familia? Mi padre fue un gran hombre que aún después de su muerte nos sigue cuidando. Efectivamente. Entonces, si tú, al momento de querer venderle servicios funerarios, en lugar de estar hablando del producto y las formas de pago y si tiene cremación o utiliza ciertas cosas, o sea, en lugar de estar hablando de las características, ¿cómo sería hablarle a tu cliente diciéndole, con este producto vas a dejar a tu familia sin problemas? Va a estar tu familia cubierta, va a estar tu familia segura de que tú, aún después de no estar presente, estás cuidándolos. Ahí, con esas palabras, posiblemente estás aplicando y activando este botón reptiliano. Vamos a ver otro ejemplo.
Mujer casada entre 30 y 45 años. Ojo, mujer casada entre 30 y 45 años con hijos que desean comprar una casa. No te desgastes hablando si las puertas son de madera, con cierta... no te desgastes hablando de las características de la casa, cuánto mide, si las ventanas son de cierto material, si las paredes tienen cierto acabado. No te desgastes en ello. Cuando hables de esta casa, ayúdale a tu clienta que se imagine cómo va a ser la vida en familia con sus hijos, jugando, estando en unión, estando en convivencia, porque lo que va a buscar esta mujer es trascender como buena madre, porque les está dando un hogar. Si tú recuerdas también antropológicamente, ¿qué buscaba el ser humano? Pues cuidarse. Por eso buscaba cuevas o buscaba espacios para que los depredadores no los atacaran. Entonces también tú debes de darle esa seguridad de que esa casa, que a pesar de que llegue el huracán o llegue la tormenta, están protegidos, van a estar en familia, y que esa casa, sus hijos van a tener un patrimonio a futuro que les podrá servir como inversión. Entonces ya, ok, estoy trascendiendo, en donde voy a unir a la familia en un lugar seguro y mi familia va a estar feliz. Entonces ahí estoy generando ese placer, estoy generando la seguridad y estoy generando el reconocimiento. ¿Sí lo ves? Muchas veces con las palabras que decimos estamos activando ciertos botones de nuestro código reptil. Y eso obtienes el 50% en la toma de decisión. Y si aparte le generas emoción y aparte ayudas al cerebro racional, tu beneficio hacia la decisión de la compra puede ser mucho más certero. Muy bien, entonces como actividad, basándonos en lo que tú vendes, en lo que tú haces, en el producto y servicio, recuerda, tú no vendes servicios funerarios, tú no vendes coches, tú no vendes casas, estás vendiendo una experiencia, un sentimiento, un pensamiento. ¿Cuál sería ese código reptil en el cual ayude a la toma de decisión de tu cliente? ¿Y qué preguntas podrías hacerte para efectivamente vender más hablando menos? Primero, pregúntate, ¿qué le duele? ¿Qué busca? Indaga en su dolor. Si tú logras entender el miedo o el dolor de tu cliente, podrás saber entonces qué es lo que quiere, qué es lo que busca y por ende, ¿para qué lo quiere? Estas tres preguntas son básicas y fundamentales, porque antes de estarle ofreciendo tu producto o estarle vendiendo las características, si tú primero preguntas y escuchas su historia, vas a obtener información de armar este enunciado basado en tus preguntas. ¿Qué busca? ¿Cómo lo quiere? ¿Y para qué lo quiere? Porque tú le vas a dar la respuesta dando estas soluciones. Y también quiero que te preguntes, ¿cómo le genero energía a mi cliente? O bien, ¿qué le ocasiona placer a mi cliente? ¿O qué le causa dolor para entonces eliminarlo? Si tú indagas en esta parte con tu cliente, estás del otro lado. Tienes más del 70% del camino recorrido. Y vas a decir las palabras correctas en el momento correcto. Así que esa es la estrategia. Encuentra el miedo de tu cliente. ¿Para qué? Para minimizarlo. No vendas miedo. No todo es por miedo, ojo. Hay veces que indagamos demasiado en los miedos y a veces nos enfocamos en esos miedos que termina el cliente diciendo, no, mejor no, muchas gracias. No, busca el miedo con la finalidad
con la finalidad de minimizarlo y generarle placer. Si tú ayudas a que tu cliente se imagine la felicidad y el placer que va a obtener al recibir tu producto y servicio, la toma de decisión de la compra es tuya. Reduce el miedo, porque así la gente te va a amar, tu cliente te va a amar, te va a recordar y lo mejor, te va a recomendar, porque un cliente satisfecho te va a traer 12 clientes más. Un cliente insatisfecho va a hacer que pierdas 20 clientes o 20 posibles clientes. Busquemos que tengas siempre clientes satisfechos. Y para ir cerrando esta pequeña introducción a las neuroventas, siempre es importante que analices a la persona. Como te decía, cada sector es diferente. No es lo mismo un hombre y la toma de decisión del hombre a la toma de decisión de una mujer. Los códigos reptilianos de cada uno se van a aprender diferente. Y también no es lo mismo la edad. Alguien de 30 años contra alguien de 40, 50 o 60 años. Y también el estatus, si es casado o si es soltero, si es con hijos o sin hijos, si es de estatus económico medio o es de estatus económico alto. Si tú analizas a la persona, sabrás qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Así, hablarás menos y venderás más. Ese es el objetivo de las neuroventas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta cápsula de introducción a las neuroventas. En verdad deseo que estas pequeñas estrategias te sirvan para saber cómo captar la mente de tu cliente y cómo ayudarla a tomar la decisión de tu compra. Un placer estar aquí. Gracias por acompañarme. Soy Lilian Mayagoitia y nos vemos próximamente en un programa más de Programarte Web para Mujeres. Un beso y síguenos en nuestras redes sociales.